Perfecto. Voy a pasar a presentarnos. La presente capacitación la vamos a dar el doctor Rafael Martínez de Becchi, fiscalizador de la CENACLAF de hace unos cuantos años, y yo, que soy Francisco, y que también soy fiscalizador de la CENACLAF desde el año 2016. Dicho esto, les vamos a explicar un poco por qué decidimos hacer esta capacitación y el enfoque que le dimos a la misma. Hace como 2 meses atrás, con Rafael dimos una capacitación para escribanos, en donde las ideas que compartimos con ustedes son el cumplimiento de las obligaciones genéricas que ustedes tienen como escribanos. Después vimos el análisis de riesgo y la debida diligencia, bajando los conceptos que dice la norma a una forma más amigable, más fácil de entender. Después hicimos un breve repaso del procedimiento administrativo fiscalizatorio para que tuvieran ustedes claramente cuáles son las etapas del mismo y supieran cómo avanza. Y por último hablamos del régimen sancionatorio. Después que dimos esa capacitación con Rafael, nos pusimos a pensar, está muy bien cómo se hizo la capacitación, creo que les puede ser muy útil, pero sin embargo creo que tenemos que dar un paso más. Tenemos que ir a algo más práctico, más concreto, que los escribanos puedan ver. Y ahí se nos ocurrió la idea de hacer una capacitación pensando un caso práctico y poniéndonos nosotros en el lugar de ustedes, como si nosotros fuéramos los sujetos obligados y ver cómo íbamos resolviendo ese caso. Básicamente, en primer lugar, mostrarles cómo razonamos el análisis de riesgo del caso concreto planteado, cuáles son las preguntas que nos hacemos basados en la normativa y cómo preparamos un documento que es el análisis de riesgo de la operación, que es una obligación que ustedes tienen y que tienen que cumplir por cada operación que realizan, tener el análisis de riesgo. Entonces hicimos un modelo de ese análisis de riesgo en algunos párrafos en Word, porque el análisis de riesgo se puede hacer tanto en Word o a través de una matriz de riesgo en planilla Excel, pero nosotros consideramos, tanto Rafael como yo venimos del ámbito jurídico, que nos es más fácil manejarnos con el Word y creemos que la inmensa mayoría de ustedes también. Por lo tanto, el análisis de riesgo que hicimos fue en Word porque consideramos que es más amigable para un técnico del derecho. A partir del análisis de riesgo, les pasamos a la siguiente etapa fundamental y que está relacionada con el análisis de riesgo, que es la debida diligencia. Y para eso nos pusimos a preparar los formularios y los preparamos íntegramente de acuerdo al caso propuesto para que ustedes fueran viendo cómo nosotros lo llenamos de acuerdo a cómo consideramos que se da el cumplimiento de la normativa, para que no haya ningún incumplimiento por parte de ustedes. Para eso utilizamos los formularios que nosotros mismos, la CENACLAF, elaboramos para que ustedes los tengan a disposición en nuestra página web de la CENACLAF. Y por último, hicimos un listado de la documentación anexa que ustedes le tienen que pedir al cliente, porque no alcanza solo con el llenado del formulario. Tengan ustedes presentes que el formulario ni siquiera es obligatorio, pueden no hacerlo. Sin embargo, tiene consecuencias no hacer el formulario de debida diligencia. La consecuencia de que ustedes se olviden de realizar alguna pregunta que la normativa considera que es necesario que ustedes le realicen al cliente, y si no la realizan, ustedes están en incumplimiento. Por eso es tan importante utilizar los formularios. Entonces, además de los formularios, les vamos a mostrar del caso concreto planteado cuál es la documentación complementaria
que ustedes le tienen que pedir al cliente. Para ello, para empezar el caso, voy a compartir con ustedes la letra del caso y la resolución del mismo. Y la vamos a ir analizando punto por punto. No tengan problemas si tienen en algún momento alguna duda o se pierden en el hilo conductor que le vamos a dar a esta capacitación, de hacerme volver para atrás, porque la idea es que ustedes nos vayan siguiendo en todo momento y les quede cabalmente claro cómo razonamos el caso y cómo lo resolvimos. Entonces, me voy a poner ahora a compartir con ustedes el caso en concreto. Estoy compartiendo. Ahora les voy a avisar. Ahí subí el caso concreto. Rafael, confirmame que el caso se está pudiendo ver. Sí, buen día para todos. Sí, se ve perfecto. Si me permitís un paréntesis, yo voy a estar siguiendo, Francisco, a través del chat para que puedas ir siguiendo el hilo conductor. Así que cualquier consulta que surja, un poco las ordenamos y cuando apliquen al caso de lo que vengas explicando, yo te interrumpo y te pido si es necesario volver. Muchas ¿Sí? gracias, Rafael. De nada. Me parece perfecto. Bueno, acá tenemos el caso práctico que se nos ocurrió. Lo primero es la nota que es muy importante aclararla. El caso presentado es completamente ficticio. Los nombres de las personas mencionadas son inventados y cualquier semejanza con hechos o personas reales es pura coincidencia. Lo aclaro para que se tenga absolutamente claro. No fue un caso sacado de algo que hayamos tenido en la Cena Club, sino que fue inventado. Es pura imaginación de Rafael y mía. Letra del caso. Operación. Juan Martín Pérez Rodríguez, soltero, se presenta en su estudio manifestando su interés en adquirir un bien inmueble ubicado en la calle José Martí, número 9999, padrón número 841, departamento de Montevideo, por un valor de $200.000. Informa que la vendedora es Marta García López, soltera, cuya escribana es Juana Prieto Ponce, quien posee los títulos del inmueble. Posteriormente se firma el correspondiente boleto de reserva, mediante el cual el cliente Juan Martín Pérez Rodríguez entrega la seña. A su vez, la escribana de la vendedora entrega los títulos para el correspondiente estudio. Esta es la letra del caso, muy concretita. Tenemos pocos datos, sabemos que el valor del bien es de $200.000 y que la compradora es una persona física. Vamos a ir viendo a partir de esta letra muy escueta cómo vamos a ir haciendo nuestro análisis de riesgo, cómo vamos a ir razonando el caso para poder resolver lo primero que tenemos que hacer, que es resolver el análisis de riesgo de esta operación, porque lo que tenemos que determinar, de acuerdo a los elementos y la información que recabemos, si esta es una operación de riesgo bajo, de riesgo medio o de riesgo alto, porque en virtud de ello dará lugar a una debida diligencia simplificada, a una debida diligencia normal o a una debida diligencia intensificada. Análisis de riesgo de la operación. Cuestiones preliminares. Cuestiones preliminares. Para evaluar los riesgos de la operación, se deben considerar las disposiciones del inciso segundo del artículo 17 de la Ley 19.574 y el artículo 13 del decreto 379-018, que constituyen las bases normativas para un análisis adecuado. El análisis de riesgo puede ser más complejo, pero nosotros lo que tratamos de hacer con Rafael es buscar cuáles son las normas fundamentales que los ayuden a ustedes a razonar un caso en relación al análisis de riesgo. Y consideramos que estas dos normas son fundamentales. La primera norma
el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, su historia es la siguiente. En la ley de urgente consideración, el artículo 225 le hizo un agregado al artículo 17 de la ley 19.574, por lo tanto, este inciso segundo tiene su origen en la ley de urgente consideración. Acá transcribimos todo ese inciso. A mí lo que me importa es que lo tengan, porque en enero subiremos esta documentación y ustedes lo tendrán. Y ahora lo que me importa es explicarle cuál es lo que realmente subyace en esta norma. Lo que esta norma básicamente dice es que si se realiza el pago de la operación por medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias o otros que se establecen en esta norma, en principio ustedes pueden tener una presunción simple de riesgo bajo de la operación. Entonces, es fundamental que ustedes tengan bien claro con su cliente cómo va a ser el medio de pago. Porque si se da alguna de las situaciones previstas en este inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, pueden tener una presunción simple de riesgo bajo. Ahora, la norma no termina ahí. La norma continúa y dice, siempre y cuando no se den alguno de los otros elementos que puedan elevar el riesgo. Fundamentalmente establece varias normas, pero a mí la que más me importa es el artículo 13 del decreto 379018. Es decir, que esa presunción simple de riesgo bajo, si el pago se realiza bancarizado por medios de pago electrónicos tales como transferencias bancarias, si se da una de las situaciones, una sola de las situaciones previstas en el artículo 13 del decreto 379018, esa presunción simple cae y se va a considerar la operación de riesgo alto y se deberá hacer una debida diligencia intensificada. Eso es básicamente lo que dice este artículo 17 de la ley 19.574, inciso segundo. Ahora pasemos al artículo 13. Es importante el artículo 13 que ustedes vayan viendo de cada uno de los literales de este artículo si se dan o no en la situación en concreto, en el caso concreto que ustedes tengan que intervenir. ¿Qué dice el artículo 13? Y este lo vamos a ir viendo uno por uno porque considero que es importante que lo tengan claro. Se deberán tomar medidas de debida diligencia intensificada, de acuerdo a lo previsto en el capítulo correspondiente a cada sector, para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones de mayor riesgo, tales como. Y vamos viendo cada uno de los literales y analizándolo con nuestro cliente a ver si se da o no esta situación, con el cliente en concreto. Porque la regla es que si se da solo uno de estos literales, ya alcanza para que la operación sea de riesgo alto y tengan que hacer una debida diligencia intensificada. Un error en este sentido es un error grave. Si ustedes tienen que realizar una debida diligencia intensificada porque se da alguna de las situaciones previstas en el artículo 13 y por no realizar el análisis de riesgo se la saltean y realizan una debida diligencia normal o simplificada, debiendo realizar una intensificada, eso es considerado un error grave y si son fiscalizados seguramente termine dando lugar a una sanción de multa. Literal A. Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza, como GAFILAT,
GAFIC, MENAFT, APG, o de países que están siendo objeto de medidas especiales por parte de estos grupos por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente. Es decir, que cuando tenemos un cliente extranjero, tenemos que determinar si está incluido en esta situación o forma parte de un país que no forma de GAFI o de sus grupos regionales, o si aún viene de un país que forma parte de GAFI o de sus grupos regionales, el país en concreto está siendo sometido a medidas especiales por parte de estos grupos por no aplicar las recomendaciones del GAFI. Esto nosotros en nuestra página web de SENACLAF, todo lo que surge de estos literales, tratamos de tenerlo para que ustedes lo puedan ver todo de allí. Por lo tanto, les recomiendo siempre que entren en nuestra página web de SENACLAF y miren toda la información, porque en general siempre van a tener allí las respuestas a todo lo que necesitan para poder resolver sus casos. No es el caso, el literal A no se da en nuestra situación. B. Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones o contramedidas financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La realidad es que son muy pocos países en el mundo los que están sometidos a estas sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero ustedes no saben si el día de mañana no les puede venir un cliente de un país que ni siquiera conozcan. O sea, yo qué sé, les puede venir un cliente de un país de Uzbekistán y uno no sabe ni dónde queda, o de Tayikistán y tampoco sabemos dónde queda. Bueno, en esos casos en que se nos da esa situación, es muy importante mirar si ese país no está sometido a sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este caso en concreto, uno de los que se me ocurre es Corea del Norte. Ahora descarto que ustedes en su vida vayan a tener un cliente de Corea del Norte. Pero bueno, no es el único país, por lo tanto, la lista hay que revisarla cuando el cliente viene de un país que ni siquiera conocemos. C. Relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o jurídicas residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación, de acuerdo con la lista emitida por la Dirección General Impositiva. Todos los años la DGI actualiza la lista de los países BOND, que son los países de baja o nula tributación, el equivalente a lo que coloquialmente se llama los paraísos fiscales. Es importante saber si el cliente viene de alguno de estos países, porque en ese caso ustedes tienen que considerar la operación de riesgo alto y realizar una debida diligencia intensificada. D. Operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes los representen. Cuando ustedes están autorizando una escritura de compra-venta, esta situación a ustedes no se les puede dar. Pero para que entiendan por qué está pensada esta norma, si ustedes piensan en el sector de zonas francas, que también los usuarios directos y los usuarios indirectos de zona franca son sujetos obligados no financieros, son empresas que prácticamente todos sus negocios los realizan con empresas del exterior y muchas veces los contratos comerciales que cierran los realizan a través de videollamadas, a través de teléfonos, y entonces nunca hay presencia física de las partes. Por lo tanto, en esas situaciones nos encontramos en una situación donde el riesgo es alto y esas empresas usuarias de zona franca tienen que realizar una debida diligencia intensificada en virtud de lo dispuesto en este literal del artículo 13 del decreto 379-018. El literal E. Utilización de tecnologías nuevas
o en desarrollo que favorezcan el anonimato en las transacciones. A esto, a lo que se está refiriendo este literal, es a los criptoactivos o criptomonedas también. Lo que les puedo decir sobre este literal, que hay un proyecto de ley realizado por el Banco Central del Uruguay, que está en el Parlamento, que desde lo que yo sé todavía no ha sido aprobado, que suponemos que será tratado el año que viene y bueno, veremos qué suerte tiene si eso no ha aprobado. El no tener esa norma nos deja en una situación de incertidumbre jurídica tanto al Estado como a ustedes que son los administradores, cómo manejarnos con el tema de los criptoactivos y criptomonedas. Lo único que tienen que tener claro es que si ustedes intervienen en operaciones donde hay criptoactivos o criptomonedas, sea la operación que sea dentro de las cuales ustedes son sujetos obligados, tienen que aplicar medidas de riesgo alto y debida diligencia intensificada. Literal F. Este es el más importante porque es el más común y muchas veces encontramos errores en el análisis que se hace por parte de los sujetos obligados. El literal F. Cuando su cliente es una persona políticamente expuesta o también cuando su cliente está relacionado con una persona políticamente expuesta, que puede ser su cónyuge, su concubino, su pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellas, cuando éstas sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre. Muchas veces les puede pasar que el cliente que tenga sea él mismo un PEP o que esté relacionado de alguna manera con un PEP. Ustedes tienen que hacerle la pregunta al cliente y ver si también preguntarle sobre su relación con cualquiera de estas otras personas mencionadas en la norma para que les diga si tiene alguna de ellas es un PEP y después realizar las búsquedas correspondientes en la lista PEP de SENACLAV. Obviamente la lista PEP de SENACLAV está pensada para los funcionarios públicos uruguayos. Nosotros no tenemos una lista PEP mundial. Por lo tanto, cuando buscamos es por personas, cuando el cliente es una persona uruguaya. Porque si es extranjera, nosotros podemos no tener esa información. Ustedes me podrán preguntar, bueno, ¿y qué hago si el cliente es extranjero y la lista PEP uruguaya no me va a arrojar ningún dato y podría ser un PEP? Lo que nosotros pedimos en esos casos es que ustedes la pregunta se lo hagan, lo dejen establecido, lo que contestó el cliente y además realicen búsquedas en las fuentes públicas o privadas, por ejemplo, Google puede ser otra, en donde ponen los nombres de esa persona. Nuestra experiencia nos dice que si esa persona es una persona políticamente expuesta, en la primera, segunda, tercera o cuarta hoja de la búsqueda realizada, seguramente va a aparecer el cargo que esa persona detenta en ese país. Por lo menos es importante que ustedes demuestren la diligencia de haber realizado eso para que puedan defender ante la SENACLAV qué fue lo que hicieron para tratar de averiguar ante un cliente extranjero cuál era su situación. G. Negocios en que se utilizan cuantías elevadas de efectivo. Si ustedes tienen a mano esta norma, que es el decreto 379018, impreso, lo que yo les diría que anotaran al costado de este literal G, ver también lo que se establece en el artículo 47 de este decreto. Porque después lo vamos a analizar en detalle. Es una norma que es muy importante y está muy relacionada con esta. Por lo tanto, anoten en el costado
del literal G del artículo 13 del decreto 379-018, analizarlo conjuntamente con el artículo 47 del decreto. Después vamos a desmenuzar esa norma y van a entender por qué les hice poner esta nota. H. Personas jurídicas con acciones al portador en caso que existan dificultades para identificar al beneficiario final a través de información incluida en el registro oficial. Si el cliente es una persona jurídica constituida en el Uruguay, este problema no lo vamos a tener, porque a partir de la ley 18.930 y la ley 19.484 tuvieron que haber presentado la documentación correspondiente ante el Banco Central del Uruguay. Y lo único que tendrán que hacer ustedes es pedirle los formularios que presentaron, porque de allí, aunque haya una cadena de empresas, al final va a surgir quién o quiénes son los beneficiarios finales. El problema acá se les puede dar cuando es una persona jurídica del exterior que no actúa en el Uruguay y además quiere comprar un bien inmueble en el Uruguay. Ahí entonces, ¿cómo nos manejamos? Porque esa empresa no tiene la obligación de dar cumplimiento a la ley 18.930 y a la ley 19.484. Por lo tanto, ustedes le tendrán que preguntar quién es el beneficiario final detrás de toda la operación y de alguna manera tratar de conseguir documentación que respalde lo que el cliente, persona jurídica, les está diciendo para tener de alguna manera acreditación que ustedes tuvieron la diligencia debida de hacer la pregunta y además de tratar de conseguir la documentación que acredite lo que la persona les contestó. Y los fideicomisos cuya estructura aparente sea inusual o excesivamente compleja para determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales. Aparece en su escritorio un fiduciario que administra un fideicomiso y que quiere comprar un bien a nombre de ese fideicomiso. Ustedes van a tener que pedirle fotocopia del fideicomiso para tratar de ver si es un fideicomiso que tiene una complejidad tal que impida a uno llegar a la conclusión de quiénes son los beneficiarios finales. Porque acá a veces puede ser que la lectura sea tan entreverada la redacción de ese fideicomiso que sea realmente difícil llegar a quién es el beneficiario final. Ante una situación así, ustedes, en primer lugar, si ven que hay una complejidad inusitada en ese fideicomiso, ya automáticamente consideran la operación de riesgo alto y hacen una debida diligencia intensificada. Pero en segundo lugar, van a seguir preguntando hasta que les quede claro. No puede quedar ningún cabo suelto. Ustedes tienen que saber quién es el beneficiario final y entenderlo cabalmente, y el cliente se los tiene que explicar con lujo de detalle. Y ustedes no terminan de preguntarle hasta tenerlo 100% claro. Porque si ustedes ven en una situación así, como en cualquier otra de estos literales, que hay reticencia del cliente de darles la información, que es omiso, que no se la da, que actúa de forma taimada, bueno, ahí entramos en otra situación, que es la de que ustedes se tienen que entonces poner a plantear, a ver, esto está siendo muy complicado, este cliente se está mostrando de manera muy sospechosa, me está retaseando la información, entonces lo que les queda a ustedes es plantearse, ¿hago o no hago un reporte de operaciones sospechosas? El consejo que le damos nosotros es que si hay cabos sueltos, no terminan de tener todo claro, tienen que seguir preguntando, dejando todo detalladamente anotado lo que el cliente les contesta, pero si hay cuestiones que son importantes, no están contestadas y hay documentación que no se entrega, que ustedes consideran importante para dar cumplimiento a la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no duden de hacer un reporte de operaciones sospechosas.
pero ese reporte de operaciones sospechosas tiene que ser muy bien fundamentado. La UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, no tiene interés de tener ROS que digan estoy haciendo este ROS porque me pareció sospechosa la cara de la persona que vino. Eso es un reporte que al Banco Central del Uruguay, a la UIAF, no le sirve para nada. Lo que el Banco Central del Uruguay, en concreto la Unidad de Información y Análisis Financiero, quiere es que ese reporte de operaciones sospechosas esté muy detallado en el motivo por el cual ustedes hacen ese reporte de operaciones sospechosas y que le den todos los elementos que sean útiles, porque a partir de ahí, si realmente es útil y si realmente hay una situación en donde podría haber riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ahí entra a trabajar la parte represiva del sistema. Nosotros estamos en la parte preventiva, pero a través del ROS, el ROS vendría a ser el punto de clivaje que puede dar lugar a que empiece a manejarse la maquinaria represiva del Estado. Pero tiene que ser un ROS muy bien hecho, muy bien fundamentado y con información útil. En la página web de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay están claramente establecidas las características de cómo tiene que ser este informe y está el informe para que ustedes lo vean y tomen claramente conciencia de qué es lo que la UIAF necesita para que esto sea útil y para que el sistema funcione. Buen Literal, día, buen sí, día, perdón. Están escribiendo en el chat, aviso por las dudas. Rafael, ¿estás viendo? Sí, no queda ninguna respuesta pendiente. Por ahora las preguntas que se hicieron están todas respondidas, que era reiterar el Perfecto. número de decreto, a lo que además de reiterar el decreto les envía el link del INPO por ser fuente oficial de la normativa y las sucesivas modificaciones. Y hubo una consulta respecto a cuándo se consideran PEP, en base a que estamos en un próximo cambio de gobierno y de autoridades, entonces se contestó también específicamente esa pregunta que los PEP lo son a partir del momento en que efectivamente asumen el cargo, como lo prevé la normativa. Perfecto. Gracias, Rafael. Entonces sigo adelante. Estamos en el literal J del artículo 13, cuando son relaciones comerciales que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. ¿Qué es lo que presupone este literal J del artículo 13? Que los que más conocen su negocio son ustedes, los escribanos. Cuando algo les llama la atención porque aparece como inusual, ustedes se dan cuenta al toque. Esto es raro, esto me olfatea mal, no necesitan mucho más. Rápidamente hay algo que les dice, por su experiencia, esto no es lo que comúnmente acaece. Lo que me está planteando este cliente es muy retorcido, es muy rebuscado, es muy inusual. Y ahí se les tienen que prender las alarmas. Lo primero que tienen que hacer es determinar, bueno, independientemente que por ahora no veo nada de los otros artículos del artículo 13 que ya vi, hay algo que me está llamando la atención. ¿Cuál es el consejo? Pregunten, sigan preguntando y anotando. No tengan miedo de preguntar, sigan hasta que ustedes tengan claras las cosas y todo lo van anotando, cada cosa que les dice el cliente. Vuelvo a repetir, no pueden quedar cabos sueltos. Todas las preguntas tienen que ser contestadas y ustedes tienen que tener todo claro. Literal K. Otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado resultan ser de mayor riesgo y por tanto requieren la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada. Esto está referido a
Nosotros ahora hicimos mención a la normativa, pero todavía no entramos en el razonamiento. Solo vimos que a los efectos de hacer este análisis de riesgo hay dos normas que son fundamentales. El inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, que no lo leímos, pero lo explicamos cuál era el sentido de esa norma, y el artículo 13 del decreto 379-018, en donde fuimos viendo cada uno de los literales. Con estas dos normas, ustedes están en condiciones de resolver el caso. Sigamos. Ahora empecemos el razonamiento del caso. En función del inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, una pregunta inicial clave para el cliente sería, ¿cómo se integrará el precio de la operación? Eso para ustedes es una pregunta clave en el tema del análisis de riesgo. En este caso ficticio, el cliente indica que el total será aportado por su padre, Jorge Felipe Pérez Míguez, como regalo de bodas a través de una transferencia bancaria desde su cuenta en el banco BBVA días antes del matrimonio del hijo. O sea que acá, ¿qué primer dato tenemos? El pago es íntegramente por transferencia bancaria. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17? Tener una presunción simple de riesgo bajo. O sea que en principio, en nuestra cabeza, como se paga todo por transferencia bancaria, tenemos la presunción simple de riesgo bajo. Pero tenemos que ver si se da alguna de las situaciones del artículo 13 del decreto 379-018. Pero la norma nos dice algo más importante, algo que también es muy importante. Nos dice que el precio no lo va a aportar el cliente, sino lo va a aportar un tercero, su padre. Entonces acá se da una situación que la normativa está expresamente previsto en el inciso tercero del artículo 17 de la ley 19.574. ¿Qué dice el inciso tercero del artículo 17 de la ley 19.574? Lo que nos dice es que si el ordenante del pago es una persona diferente, se le deberá de hacer la debida diligencia íntegra también a este ordenante del pago, además del cliente. Y esto es muy importante para determinar, no tanto por el tema del análisis de riesgo. El inciso tercero es fundamental para tener claro a quién le tenemos que realizar la debida diligencia. Porque si se da la situación del inciso tercero, que en el caso se da, la situación del inciso tercero del artículo 17, que el ordenante de pago es diferente al cliente, tendremos que hacer una debida diligencia no solo al cliente, sino también a ese tercero, que en el caso es su padre. Y este es un error que en muchas fiscalizaciones lo encuentro. Es decir, ¿qué me pasa? Tengo la escritura que me aportó el sujeto obligado no financiero y leo la cláusula de precio y me dice que la plata se entregó por transferencia bancaria y salió de la cuenta tal y fue a la cuenta tal. Entonces, me quedan elementos que no me cierran. O sea, ¿de dónde salió? ¿De quién es la cuenta de dónde salió la plata? Llamo al escribano y le pregunto, dígame una cosa, escribano, ¿de dónde salió la plata? ¿Quién es el titular de la cuenta? ¿Su cliente? Ah, no, no es mi cliente, es un tercero. Ah, pero después cuando analizo la debida diligencia que hizo ese escribano, veo que ese tercero
no hizo nada, nada. Solo hizo la debida diligencia del cliente, pero no tomó para nada en cuenta el inciso tercero del artículo 17, que resulta que en ese caso había un tercero que pagaba la plata y salía de su cuenta. Y esta norma es bien clara. Dice que cuando el ordenante de pago es un tercero, hay que hacerle la debida diligencia íntegra a ese tercero, que es el caso concreto que estamos. Por lo tanto, es muy importante que para determinar a quién tenemos que realizarle la debida diligencia, tengan en cuenta este inciso tercero del artículo 17 de la ley 19.574, que también fue un agregado de la ley de urgente consideración, artículo 225. Con estos datos iniciales, cabe realizar las siguientes valoraciones preliminares. Ya les dije, pero vamos a verlas despacito para que no nos salteemos nada y vayamos hilando el razonamiento sin olvidarnos de nada. Punto 1. El pago mediante transferencia bancaria sugiere en principio la posibilidad de aplicar procedimientos de debida diligencia simplificada amparados por la presunción de riesgo bajo según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574. Bien. 2. Sin embargo, si se identifican factores de riesgo contemplados en el artículo 13 del decreto 379-018, la operación podrá clasificarse como de riesgo alto, requiriendo debida diligencia intensificada. Nosotros por ahora tenemos elementos que sacamos del artículo 17, inciso segundo, y ya adelantamos qué consecuencias tenía no haber tenido presente lo dispuesto en el artículo 17, inciso tercero, que es muy importante y que lo tienen que tener muy presente. Sujetos a análisis. Cliente Juan Martín Pérez Rodríguez como adquirente. Hay que hacerle la debida diligencia a él. Beneficiario final y ordenante de pago. Jorge Felipe Pérez Míguez, padre del cliente, quien es beneficiario final en virtud del dispuesto en el inciso primero del literal C del artículo 11 del decreto 379-018. Y además es ordenante de pago según lo manifestado por él, y acá la norma es el inciso tercero del artículo 17 de la ley 19.574. Es decir, que el padre tiene la doble calidad, porque están muy relacionadas la calidad de beneficiario final y ordenante de pago. La normativa lo que establece que el beneficiario final es aquel que paga por un tercero. Y en el caso del ordenante de pago es un concepto un poco más restringido, porque como la norma en el inciso tercero utiliza la palabra ordenante de pago, podría estar pensándose que únicamente se refiere a transferencias bancarias. Por lo tanto, en este caso, tenemos bien claro que se dan las dos situaciones. El padre no solo es ordenante de pago, porque cumple cabalmente con lo dispuesto con el inciso 3, el inciso tercero del artículo 17 de la ley 19.574, porque la plata es una transferencia bancaria que sale de una cuenta suya y no del cliente, que es su hijo, y también es un beneficiario final, porque el beneficiario final es aquella persona que paga por un tercero, no importando si es por transferencia bancaria, efectivo o como sea. Por lo tanto, el concepto de ordenante de pago y de beneficiario están muy relacionados. Acá se dan las dos situaciones. Al realizar indicaciones adicionales, sigamos viendo el caso. Si hay algún otro elemento que nos aparezca, que nos haga seguir razonando y llegando a conclusiones diferentes, porque por ahora estábamos en la presunción simple de riesgo bajo y que teníamos que hacerle la debida diligencia al padre y al hijo. Pero a ver si surge algún otro elemento, porque ustedes siguen preguntándole al cliente. Tenemos que ver todos los literales del artículo 13.
Al realizar indagaciones adicionales, basadas en lo dispuesto en el artículo 13 del decreto 379018, se confirma que la madre del cliente, Josefina Rodríguez Zapata, es diputada nacional en el periodo 2021-2025. Dado que el cliente es hijo de una persona políticamente expuesta, conforme al literal F del artículo 13 del decreto 379018, la presunción de riesgo simple, de riesgo bajo, cae y la operación debe clasificarse como de riesgo alto. En consecuencia, se deberá aplicar debida diligencia intensificada tanto al cliente adquirente del bien, Juan Martín Pérez Rodríguez, como a su padre, Jorge Felipe Pérez Míguez, en su calidad de beneficiario final y ordenante de pago. Es decir, que la sola menciona que la madre es un PEP, hace que toda la operación sea de riesgo alto y haya que realizar la debida diligencia intensificada. Y esto es para toda la operación, por lo tanto, la debida diligencia intensificada será tanto del padre como del hijo, porque el hijo es el cliente, pero el padre es el ordenante de pago, beneficiario final. A los dos, el formulario a utilizar es el de debida diligencia intensificada. Acá termina el razonamiento de la operación en virtud de estas dos normas que nos ayudaron a entender cómo encuadrar claramente el caso. Ahora, en virtud de lo establecido en el artículo 4 del decreto 379018, tienen que tener muy en claro que este razonamiento que hicimos mentalmente tiene que estar por escrito. Si nosotros lo sometemos a una fiscalización y les elegimos determinadas operaciones, no solo le vamos a pedir la debida diligencia, sino el análisis de riesgo por escrito. Y la realidad es que en la inmensa mayoría de los casos en los que yo fiscalizo, cuando pido la debida diligencia y el análisis de riesgo, recibo la debida diligencia y de análisis de riesgo nada, en violación del artículo 4 del decreto que los obliga a ustedes a hacerlo siempre por escrito. Hasta ahora lo que hicimos fue hacer el razonamiento. Lo que viene en el punto 2.2 es lo que nosotros pondríamos en ese análisis de riesgo por escrito. Ustedes lo redactarán como les parezca, nosotros lo hicimos de la forma más sencilla para que lo tengan como un modelo, para que vean qué pondríamos nosotros en ese documento que es obligatorio que ustedes hagan. Básicamente los conceptos que manejaríamos seríamos los que surgen del razonamiento que hicimos. La operación analizada consiste en la compraventa del inmueble identificado como padrón número 841 en Montevideo. El adquirente, Juan Martín Pérez Rodríguez, recibirá los fondos de su padre, Jorge Felipe Pérez Míguez, quien generó dichos recursos tras la venta de un inmueble por $800.000, es información que además nos dieron, mediante transferencia bancaria. Si bien inicialmente se consideró de riesgo bajo por ser la operación pagada a través de transferencia bancaria, por lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, el vínculo familiar del cliente con una persona políticamente expuesta, su madre, clasifica esta operación como de riesgo alto según el artículo 13 del decreto 379018. En consecuencia, se requerirá debida diligencia intensificada tanto para el cliente como su padre, beneficiario final y ordenante del pago. Esto es más o menos lo que diría el análisis de riesgo que nosotros le pedimos en el caso concreto de esta operación. Hola. Sí. Escucho. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera decir algo? Sigo para adelante, entonces. Estoy en una reunión por Zoom ahora, no puedo hablar. Apaguen los micrófonos, por favor. Bueno, acá
terminamos la parte del análisis de riesgo. Es fundamental. El no hacer el análisis de riesgo para ustedes tiene dos consecuencias que son importantes las dos. La primera, si no hacen el análisis de riesgo, seguramente se van a olvidar hacer alguna pregunta que en una de esas sea clave para definirles el caso y haga que en una situación de riesgo alto y de debida diligencia intensificada, por no preguntar, no tomen en cuenta algún elemento y terminen haciendo una debida diligencia simplificada o normal, debiendo ser intensificada. Y eso es un error grave que se paga con sanción y generalmente es una multa. Por otro lado, el no hacerlo les hace incurrir en una violación directa de una norma que va a estar establecida en el informe de fiscalización. El sujeto obligado no financiero no dio cumplimiento a su obligación de hacer el análisis de riesgo por escrito de acuerdo al artículo 4 del decreto 379018. Por lo tanto, es uno más de los incumplimientos y si son muchos los incumplimientos, puede aumentar la sanción, el tipo de sanción o el monto de la multa si ese es el resultado definitivo. Por eso es tan importante hacer el análisis de riesgo. Ahora, habiendo terminado el análisis de riesgo, podemos pasar a la etapa de hacer la debida diligencia. Tenemos la conclusión que es fundamental para ver cómo hacemos la debida diligencia y nos tenemos que basar en la conclusión de nuestro análisis de riesgo que realizamos. Pasemos a la debida diligencia. Debida diligencia del cliente. Se debe realizar debida diligencia tanto del cliente, Juan Martín Pérez Rodríguez, como de su padre, Jorge Felipe Pérez Míguez, en su calidad de beneficiario final y ordenante del pago. Herramientas recomendadas: los formularios específicos de debida diligencia intensificada elaborados por la SENACLAF. Nosotros, estos formularios están en la página web de la SENACLAF. Para el sector escribanos hicimos 6 formularios diferentes para facilitarles su trabajo. Ustedes pueden tener 2 tipos de clientes, un cliente persona física o un cliente persona jurídica. Y en cada una de esas situaciones pueden tener 3 tipos de riesgos: riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, que dará lugar respectivamente a una debida diligencia simplificada, normal o intensificada. Y para las personas jurídicas igual. Por eso nos tomamos la molestia de fijarnos en la normativa qué es lo que se solicita en cada caso y el formulario hacerlo completo para que ustedes, si usan esos formularios, no se olviden de hacer ninguna de las preguntas que tienen que hacer. El utilizar los formularios para ustedes no es obligatorio, pero les va a evitar cometer errores, disminuir el riesgo de cometer errores. Y eso es fundamental para terminar con una fiscalización que dé lugar a un archivo sin ningún tipo de sanción, que es lo que ustedes quieren y también la SENACLAF quiere. Los formularios entonces los pueden bajar de la página web de la SENACLAF. Volvamos a nuestro caso concreto. Sabemos perfectamente, estamos en el sector escribanos, necesitamos 2 formularios porque concluimos que le teníamos que hacer la debida diligencia a 2 personas físicas y también concluimos que tenía que ser una debida diligencia intensificada. Vamos a la página web de la SENACLAF y bajamos 2 formularios de debida diligencia intensificada para persona física del sector escribanos. Y ahora, antes de seguir con la documentación requerida, además del llenado del formulario, vamos a ir ahora a salir de este documento e ir directamente al formulario para que ustedes vean cómo llenamos el formulario. Nos pusimos en su lugar y cómo llenamos el formulario. Por lo que voy a dejar de compartir ahora en este documento,
después volveremos a él. Lo estoy dejando de compartir y voy a ir a compartir con ustedes el formulario directamente. Rafael, ¿se está viendo el formulario? A ver, ahora sí, en este momento se ve. Perfecto, voy a agrandarlo. Como pueden ver, es un formulario del sector escribanos. Cuando entran en nuestra página web, tienen que fijarse bien en la pestaña de los formularios de debida diligencia, en los específicos del sector escribanos. Tienen que fijarse que sea para persona física y tienen que fijarse que sea para la debida diligencia intensificada, porque es el caso que estamos analizando. ¿Me explico? Tenemos un caso concreto en donde tenemos que hacer la debida diligencia de 2 personas físicas, debida diligencia intensificada, y del sector escribanos, que es nuestro sector. Entonces, imprimen esos 2 formularios y los empezamos a llenar. Datos de la persona física: Juan Martín Pérez Rodríguez, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio, estado civil es soltero, ningún dato de la cónyuge o concubino porque no tiene, profesión, oficio o actividad es empleado, propósito y naturaleza de la operación, para vivienda, va a vivir él, actúa nombre, se le pregunta y hay que hacerla específicamente esta pregunta, no hay que darla por sobreentendida. La norma dice que lo tienen que preguntar y en muchos casos no la hacen la pregunta. ¿Actúa a nombre propio o actúa a nombre de un tercero? Y él nos dice, yo actúo a nombre propio, no actúo a nombre de un tercero. Acá no es solo, yo creo, opinión personal, que no, esta pregunta se hace no solo pensando en la situación de apoderamiento, sino eventualmente en la situación también de testaferrato. También soy consciente que si aparece en su oficina un testaferro que actúa por otro, no se los va a decir. Pero ustedes hagan la pregunta. Si actúa a nombre propio o actúa a nombre de un tercero, se lo preguntan. Ven lo que contesta, en este caso actúa a nombre propio, por lo tanto no se contestan los datos siguientes. Yo tengo una pregunta. Sí, Lidia, te escucho. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sabés que en realidad el tema del apoderado para nosotros nunca se consideró como actuar a nombre de tercero, porque en realidad es tan obvio, comparece como apoderado, obviamente está actuando en nombre y representación de la persona a través de la cual se está usando. O sea, es tan claro para nosotros, porque en realidad, ¿cómo le voy a preguntar? Se cae el propio peso del documento, que si está actuando en nombre y representación y yo controlo en ese mandato el poder, es obvio, no va en la figura de estoy comprando para mi abuelita porque no pudo venir, ¿no? No hablo Lidia, del testaferro que tú decías. entendí perfectamente lo que decís. Sin embargo, la norma específicamente establece que la pregunta se haga y no que se dé por obvia. Y además, yo creo que, como expliqué, no solo se refiere a la situación de apoderamiento, sino eventualmente a la situación de testaferrato. Por lo tanto, si bien también soy consciente que siempre te van a contestar que no si es un testaferro, y por lo tanto actúa sin apoderamiento y te va a decir que no, la tenés que hacer la pregunta porque es información importante para el día de mañana si el tema pasa a un tema represivo, porque el testaferrato es una figura que se da muchísimo en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y creo que la pregunta va en línea a algo más amplio que solo el apoderamiento. Entiendo lo que vos decís, porque si fuera solo por el apoderamiento, directamente no se hubiera puesto. Tiendo a pensar que va un poco más allá la pregunta y también incluye la figura del testaferrato y por eso hay que hacerlo. De alguna manera, a mí me hace pensar también, me pasó una vez cuando entré en Estados Unidos y entre las preguntas que me hacían es, ¿usted es terrorista o va a tirar una bomba en el país?
Y yo dije, qué pregunta tan estúpida, digamos, pero no es tan estúpida. En Estados Unidos tiene unas consecuencias gravísimas el mentir en esa declaración. No es la misma situación en Uruguay, no tiene las consecuencias. En Estados Unidos contestar eso mal te puede acarrear muchos años de prisión solo por haber mentido. En el Uruguay no es la misma situación si no se contesta adecuadamente, pero creo que va en la línea de hacer preguntas que pueden parecer obvias, pero que la normativa establece que hay que hacerlas. Por lo tanto, el criterio que está aplicando la CENACLAB es que cuando esta pregunta no surge claramente contestada, para la CENACLAB es un incumplimiento y así estamos actuando. Ahora, entiendo que si hay dudas sobre este tema, lo que yo les recomiendo es que hagan una consulta a la comisión de consultas, el que tenga la duda en concreto, para que un equipo multidisciplinario de la CENACLAB, formado por abogados, escribanos y contadores, ustedes hacen la consulta siguiendo las pautas, poniendo la solución que ustedes consideran del caso, y la CENACLAB en 2 o 3 semanas le va a dar la contestación que es oficial. Lo que yo acabo de decir ahora es mi propia opinión del tema. Rafael, no sé si tú querés agregar algo más, pero esta no es la posición oficial de la CENACLAB, porque yo únicamente en este caso soy un capacitador que está dando su opinión como fiscalizador. El que quiera puede hacer la consulta a la comisión de consultas. Te cedo la palabra, Rafael, por si tú querés decir algo. No, simplemente estar de acuerdo con lo que manifestaste, en tanto entiendo el razonamiento de fondo que lleva la pregunta y es totalmente lógico que la pregunta se haga, pero como me quedo con tu explicación de que en tanto es el cumplimiento normativo, o sea, es una exigencia legal y nuestra tarea en realidad es fiscalizar cuando así lo hacemos, que el escribano o el sujeto obligado que sea haya cumplido lo que la norma prescribe y este caso es literalmente una obligación. Sigo con el punto 3 del caso. Beneficiario final, se le pregunta, ¿usted es el beneficiario final de esta operación? Contesta que no y tiene que decir quién es el beneficiario final: Jorge Felipe Pérez Míguez, la fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio, estado civil, nombre y apellidos completos de la cónyuge o concubina, que se van llenando porque el padre está casado con Josefina Rodríguez Zapata, documento de identidad, profesión, oficio o actividad principal. Como ven, están todo lo que la normativa les pide que completen. Por lo tanto, la ventaja del formulario es que le impide cometer errores porque les va guiando a ustedes sobre todo lo que tienen que preguntar. Origen de los fondos. Acá esto lo está llenando el hijo. Liberalidad hecha por su padre para que tenga una vivienda para cuando se case tener donde viva. Esta es la explicación del hijo. El padre le dona el dinero y el hijo explica eso. Después, como el padre es el beneficiario final, también nos va a interesar el origen de fondos, de dónde saca la plata el padre. Y también, pero eso lo veremos en el formulario del padre. Después se le pregunta si es una persona políticamente expuesta al hijo. Y él dice, no, yo no soy una persona políticamente expuesta. Entonces se le pregunta, ¿alguna de las siguientes personas vinculadas con el cliente o el beneficiario final es persona políticamente expuesta? Sí, mi madre. Por eso en parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado se anota cómo es el nombre de su madre: Josefina Rodríguez Zapata, y lo anotamos. En caso afirmativo, detalle la vinculación con el cliente o el beneficiario final y el cargo. Es madre de Juan Martín Pérez Rodríguez, el cliente. Declaración de regularidad fiscal. Acá, para la declaración de regularidad fiscal,
la normativa establece 4 o 5 formas de hacerlo. Hay una que es la más sencilla de todas, que es la que elegimos para el caso concreto. Se declara estar al día con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se marca con una cruz, se pone la fecha y se le hace firmar al cliente. A Juan Pérez se le hace firmar y con eso es válido porque la normativa expresamente lo acepta de esta forma. Puede haber otra situación, se declara que la actividad que se desarrolla está exonerada de tributos. Si fuera la situación, obviamente se anota eso y se le hace firmar. Se presentan copias de las declaraciones juradas presentadas ante la administración tributaria. Es válido, hay que agregar la documentación pertinente. Se presenta constancia emitida por la administración tributaria que establece estar al día con el cumplimiento de la obligación tributaria, el certificado único de la DGI. Se presenta carta emitida por profesionales que asesoran en materia tributaria. Se presenta la carta de los profesionales que dicen que está al día de los tributos y esto se da por cumplido. Como pueden ver, de todas las opciones, la más sencilla es la primera. Después vamos a las listas. Está la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que la tildamos por el cliente y por el beneficiario final. Van a nuestra página web de la CENACLAF y realizan la búsqueda, la imprimen, que surja claramente la fecha, los nombres de las personas por las cuales la hicieron y que no existen coincidencias. Porque si existen coincidencias, se tienen que tomar la molestia de descartarlas como tal cual cuando hacen un certificado notarial y encuentran coincidencias. Es exactamente lo mismo. Cualquier coincidencia, ustedes tienen que descartarla. Si aparece algo raro, tienen que preguntar, tienen que seguir investigando. No pueden seguir adelante si aparece una coincidencia y ustedes no la descartaron. Solo hicieron la búsqueda, pero ni se fijaron en lo que dice la búsqueda. En fuentes públicas o privadas. Nosotros elegimos Google, puede ser cualquier otra. La fecha. Tiene que ser la fecha en la cual están interviniendo, por el principio de oportunidad que establece el artículo 8 del decreto 379018. No sirve de nada cuando nosotros lo fiscalizamos, le pedimos una operación del 2022 y nos traen las búsquedas realizadas en el 2024. Eso no sirve. Y después, lista PEP por el cliente, beneficiario final y madre del cliente. Buscan las tres porque para la madre del cliente también ver de confirmar el dato que les dio el cliente. Ya les contestó y por eso intensificaron, pero también ver realmente si la situación es así. Y después, lo último, seleccionen la opción que corresponda, se verifica la identidad del cliente, lo marcan, se identifica la del beneficiario final. Y acá tenemos el otro formulario, porque bien dijimos que por el inciso tercero del artículo 17 de la ley 19.574, tenemos que hacerle también la debida diligencia al ordenante de pago, que es una persona diferente al cliente. Y la norma expresamente nos establece que hay que hacerle una debida diligencia íntegra a ese tercero que está interviniendo. Sector escribanos, debida diligencia intensificada, persona física. Estamos en el formulario correcto. Todos los datos del padre. Le preguntamos si actúa a nombre propio o actúa a nombre de un tercero. Si actúa a nombre de un tercero, le tendríamos que poner. En este caso no llenamos nada porque nos dijo que actúa a nombre propio. El origen de los fondos. Venta de un bien inmueble realizada hace unos meses por un monto de $600.000. Perfecto, nos va a tener que acreditar esto a través de una fotocopia simple de la escritura de venta. Siempre tengan claro que ustedes tienen que acreditar el origen de fondos del 100% de la operación. No alcanza con acreditaciones parciales.
acrediten el 100% de fondos. ¿Tá? Porque si en este caso hubiera sido que lo acredita con la venta de un inmueble por un monto de $50.000, nosotros vamos a preguntarnos si es solo la única acreditación, ¿dónde está el resto del precio? No está acreditado. Entonces, en esto tengan cuidado de que siempre esté acreditado el total. La otra pregunta, personas políticamente expuestas, se le pregunta al padre, ¿es usted persona políticamente expuesta? Contesta que no, y lo ponemos. ¿Está relacionado con alguna persona políticamente expuesta? Sí, mi mujer, Josefina Rodríguez Zapata. En caso afirmativo, detalle si la vinculación es con el cliente o el beneficiario final y el cargo, cónyuge del beneficiario final y madre del cliente. La regularidad fiscal del padre, hicimos el mismo, el que nos pareció más sencillo. Él declaró que estaba al día en el cumplimiento de sus obligaciones y le hicimos firmar el documento. Lo firmó Jorge Pérez el 15 del 12 del 2024. Hicimos las búsquedas, igual, las del Consejo de Seguridad Nacional, la búsqueda de Google y la lista PEP. Verificamos la identidad del cliente y la identidad del beneficiario final. Y acá terminamos de llenar los formularios. Pero es muy importante que tengan claro que no alcanza solo con el llenado de los formularios. Hay muchas cosas que nos contestó en el formulario que tienen que ser acreditadas. Una de ellas es el origen de fondos. Siempre el origen de fondos se tiene que acreditar documentalmente. Entonces, tengan presentes que ahora vamos a ir a ver cuál es la documentación anexa que nos tiene que dar y que vamos a juntar junto con este formulario. Dejé de compartir el formulario y vuelvo a compartir el caso. Documentación, a ver si aparece el documento, Rafael. Sí, ahí vuelvo. Sí, sí. Perfecto. Documentación requerido. Copia de la cédula de identidad de ambos sujetos. Declaración jurada de regularidad fiscal. Acuérdense en que por el método que habíamos elegido, esto está directamente en el formulario. Por lo tanto, en realidad, en este caso, no tenemos que agregar nada más. Solo tenemos que asegurarnos que debajo de donde pusimos la regularidad fiscal, firmó en el formulario del cliente el cliente y en el formulario del beneficiario final y ordenante del pago, que es el padre, que esté debajo de la regularidad fiscal también firmado por el padre. Búsquedas en listas relevantes incluidas las del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en fuentes públicas y privadas como Google, y la lista PEP elaborada por Senaclar. 4. Documentación que respalde el origen de los fondos, incluyendo el contrato de compraventa del bien inmueble vendido por Jorge Felipe Pérez Miguel. Acá podría surgir la pregunta, bueno, pero tengo que acreditar de que, porque acá teníamos un cliente que el padre le dona, que mi padre me está haciendo una donación. No, no es necesario. Hay que explicar la situación. Después hay que ir al origen de fondos de donde el padre sacó la plata. Pero no hay que elaborar un documento de donación para nada. Eso no hay que hacerlo de padre a hijo. Solo nos interesa que como es el padre el que está poniendo la plata, bueno, tendremos que averiguar de dónde salió la plata que el padre puso para la compra de esta casa. 5. Comprobante del medio de pago utilizado. Transferencia en el caso de autos. En el caso concreto quisimos poner. ¿De dónde surge? El titular de la cuenta y banco. De dónde transfieren los fondos, el número de cuenta, el importe transferido, el titular y número de cuenta y banco donde se reciben los fondos. Cuando a veces he reclamado a los escribanos para ver si dieron cabal cumplimiento al artículo 17, inciso 3, pasame por favor la transferencia. Lo único que he logrado muchas veces es solo un número de cuenta, un importe y otro número de cuenta. Le digo, pero con eso no logro saber nada.
para mí son números de cuenta nada más. Entonces, se los aclaramos que lo que ustedes le tienen que pedir al cliente y que él tiene que conseguir es todos los datos que ayuden a determinar claramente de qué banco salió la plata, qué monto, quién es el titular de la cuenta, el número de la cuenta, a qué plata se transfirió, qué banco, qué cuenta, todos los datos que a ustedes les permita tener claro cómo van a cumplir con el inciso tercero, porque si no, cometen el error ustedes de no hacerle la debida diligencia al ordenante de pago cuando no coincide con su cliente. Acá terminaríamos lo que vendría a ser el llenado del formulario y además la documentación complementaria de este caso concreto. Y ahora me gustaría ir al artículo 47, que tiene dos partes y las dos es necesario aclararlas porque requieren en cada caso de una interpretación normativa que si uno lo lee y no hace esa interpretación normativa, termina cometiendo errores. Vamos a leerlos. Artículo 47. Umbral para la debida diligencia intensificada. Sin perjuicio de la debida diligencia intensificada que corresponda realizar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del presente decreto, los sujetos obligados señalados en el artículo 39, 40 y 41, abogados, escribanos y contadores del presente decreto, cuando llevan a cabo para sus clientes las operaciones descritas en el literal A y F. Vamos a fijarnos bien cuáles son los literales A y F. Artículo escribanos, el literal A, promesas, sesiones de promesas o compraventas de bienes inmuebles respecto de los promitentes compradores, sesionarios o compradores. Y el literal F, promesas, sesiones de promesas o compraventas de establecimientos comerciales. Es decir, que en estas situaciones deberán intensificar los procedimientos de debida diligencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, cuando la operación se realice en efectivo. Y acá me paro. Cuando la operación se realice en efectivo, acá puede haber un problema interpretativo. La CENACLAF tiene la posición que lo que acá se quiere decir es cuando la operación se realice en efectivo, en todo o en parte. Por lo tanto, si estamos en el literal A o el literal F, compraventas, promesa de compraventas o sesiones de bienes inmuebles o compraventas, promesa de compraventas o sesiones de establecimientos comerciales, si hay en parte efectivo, no importando el monto, estamos ante una situación de riesgo alto y tenemos que ir a una debida diligencia intensificada. Es por eso, cuando estábamos en el literal G del artículo 13, yo les dije, acá noten en el costado, ver el artículo 47 del decreto. Porque en estas situaciones del literal A o del literal F, en vez de aplicar el artículo 13 literal G, que habla de cuantías elevadas de dinero para aumentar el riesgo, acá, por lo que se establece en esta norma y en estas situaciones particulares que establece la norma, aunque haya poco dinero si es en efectivo, tienen que considerar la operación de riesgo alto e ir a la debida diligencia intensificada. Esta es una norma específica que está en el capítulo de escribanos. Y la otra, la del artículo 13, es una norma genérica que está en la parte general. Esta norma específica prima sobre la norma general porque es una norma específica. Por lo tanto, tienen que aplicar esto. Cuando están en este tipo de operaciones y hay una parte en efectivo, tienen que considerar la operación de riesgo alto y hacer una debida diligencia intensificada. Y ahora voy a hacer otra aclaración en relación a esto porque es una pregunta muy común. La CENACLAF, cuando hay efectivo y se agrega
el formulario de pago del ITP, si coincide el efectivo más o menos, peso más, peso menos, dólar más, dólar menos, con el monto del pago del ITP, lo toma en cuenta y no obliga a considerar la operación de riesgo alto. Que yo sepa, es la única excepción que estamos manejando en este momento. Si tienen dudas sobre este tema, realizan la consulta a la comisión de consultas respectivas planteando el caso. Creo que por ahora, de acuerdo a las directivas que nosotros tenemos, es la única excepción que estamos aceptando y es muy restrictiva. Cuando hay efectivo y me acreditás el pago del ITP y coincide el monto del efectivo, lo aceptamos, pero en nuestra opinión estamos forzando un poco la situación, pero bueno, se los digo para que lo tengan presente, pero no es lo ideal, no es lo ideal. Ahora me interesa la segunda parte de la norma, que también es muy importante porque genera muchos errores. Cuando lo leen los escribanos, hablan de los $300.000 famosos, y acá también requiere de una explicación a través de una interpretación normativa de la normativa de prevención. Sigamos leyendo. Y para transacciones que se realicen utilizando instrumentos bancarios, cuando el monto de la operación sea superior a 300.000. Acá hay una contradicción, porque acá me está diciendo que la operación está toda bancarizada, pero si es más de 300.000 tengo que ir a una intensificada y hacer una debida diligencia intensificada. Es un riesgo alto y tengo que hacer una debida diligencia intensificada. Y ustedes me pueden decir, pero y entonces lo que me dijiste del inciso 2 del artículo 17, que cuando era bancarizado yo podía tener una presunción simple de riesgo bajo, hay una contradicción. Hay una contradicción en lo que surge de esta parte del artículo con lo que dice el inciso segundo del artículo 17, que fue incorporado por el artículo 225 de la Ley de Urgente Consideración. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que hacer una interpretación normativa. ¿Qué pasa? Tenemos una norma de inferior jerarquía que es anterior a la Ley de Urgente Consideración, que sobre este tema dice algo en concreto. Pero después tenemos la Ley de Urgente Consideración, que es una norma de superior jerarquía que es posterior. Desde el punto de vista interpretativo, la conclusión a la que llegamos es que norma de superior jerarquía posterior deroga a norma de inferior jerarquía anterior. Por lo tanto, esta parte de este artículo está derogada y se aplica el inciso segundo del artículo 17 de la ley. Por lo tanto, acá anoten en el costado de esta parte que habla de los 300.000, esto fue derogado tácitamente por el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574. Esto me parecía importante porque si uno no tiene presente esto, lo lee así y piensa, tengo que intensificar cuando es bancarizado por encima de $300.000. No es así a partir de la ley de urgente consideración que hizo ese agregado al artículo 17 de la ley 19.574. Por acá iría terminando la exposición. Te cedo la palabra, Rafael, para lo que tú quieras decir. Bueno, agradecerte, la verdad que nuevamente, Pancho, Francisco, impecable todas las aclaraciones y todo. Creo que las consultas que se fueron haciendo por el chat se contestaron todas, o por lo menos lo intentamos así. A veces pasa que reconsultan sobre consultas ya hechas más arriba y eso puede ser que no las haya visto. Si a alguien le quedó algo pendiente, reitero lo que dijo Francisco, está la comisión de consultas que aparte como él dijo, está integrada de forma multidisciplinaria
y bueno, tratamos siempre lo antes posible de que sean contestadas de forma efectiva. Así que bueno, agradecerles a los prácticamente 100 participantes que tuvimos y bueno, espero que haya sido clara como yo entiendo que fue la exposición y cualquier cosa que necesiten, no duden y no duden en consultar lo que sea necesario a través de la página web donde hemos tratado últimamente de que queden puesta toda la información que necesitan, los formularios a los que Francisco hacía referencia, que a su vez, como dijo, y perdón que sea reiterativo, me parece importante, están discriminados por el tipo de cliente, llamándolo a grandes rasgos, ya sea persona física o jurídica, y después en una subdivisión por el tipo de debida diligencia, que eso sí es muy importante reiterarlo. El tipo de debida diligencia por supuesto que está prescrito en la norma, pero se desprende directamente del análisis de riesgo que hayan efectuado y que es una obligación legal hacerlo y dejar constancia de haberlo hecho por escrito. Ahí ustedes van a tasar el nivel de riesgo de la operación y en base a eso, y por supuesto a la aplicación de la norma, es de donde van a ir ahí sí efectivamente a completar los formularios. La obligación no es llenar formularios, sino que la obligación es obtener la información que la norma exige, que lo que hacemos para dejar constancia es documentarlo en formularios. Entonces creo que ahí es un poco lo que resume la experiencia de lo que hemos visto al fiscalizar y de los errores que normalmente y lamentablemente llevan a que tengamos que tomar determinadas resoluciones respecto de los sujetos obligados. Así que bueno, simplemente eso, creo que lo demás ha sido más que claro, no me voy a preocupar de volverlo engorroso y cualquier cosa a las órdenes. Felices fiestas para todos y gracias por haberse conectado. Muchas gracias, felices fiestas para todos. Muchas gracias por todo. De nada. Felicidades.